¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy un repaso de proporción directa nuevamente y un repaso de proporción inversa. Ya habíamos dicho que la proporción se da cuando hay dos o más cantidades, magnitudes o variables que están ligadas de tal manera que si cambia una, cambia la otra. Pero tiene que ser de forma proporcional. Entonces, ahí van diferentes tipos de proporcionalidad. Habíamos visto que es la proporción directa, la proporción inversa y también la proporcionalidad múltiple. Pero esa se ve ya más adelante en preparatoria. Ahorita lo importante es que entendamos la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Ok, vamos a leer lo que está en pantalla y dice lo siguiente. En el recorrido de una pista de atletismo de 1200 metros, Juan tiene que dar 3 vueltas y en cada vuelta tarda un promedio de 5 minutos. ¿Cuánto tardará si da 4 vueltas al mismo ritmo? ¿Y cuánto si da 2 vueltas? Aquí lo que quiero, más que hacer el problema y contestarlo, es que sepamos distinguir si es proporcionalidad directa o si es proporcionalidad inversa. Y para eso vamos a analizar la pregunta y la información que nos dan. Primero la pregunta dice, ¿cuánto tardará? Si está hablando de cuánto tardará, está hablando de tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí el tiempo que nos están dando son minutos. O sea, que dice que se tarda 5 minutos en dar una vuelta. Entonces, aquí, ¿cuánto tardará? Se refiere al tiempo. ¿Sí? Y lo dice 4 vueltas. ¿Sí? Entonces, las vueltas son de 1200 metros. Entonces, cada vuelta son 1200 metros de distancia. Entonces, estamos hablando de lo que es... Oh, caray, no se movió. Está. Estamos hablando de vueltas, que son metros, son distancias, y estamos hablando también de tiempo. Entonces, ¿qué sucede al aumentar las vueltas? ¿Sí? ¿Qué pasa si en lugar de 3 vueltas da 4 vueltas? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Pues, Va a aumentar. Aumenta. Entonces, al aumentar las vueltas, el tiempo también aumenta. Entonces, si ven, las flechas van hacia el mismo sentido, van hacia arriba. ¿Qué pasa si en lugar de 4 vueltas da 2? ¿Se va a tardar más o se va a tardar menos? Las vueltas disminuyeron. El tiempo entonces va. A ver, alguien que conteste. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Va a ser más tiempo o va a ser menos tiempo? Va a disminuir. ¿Ok? Entonces, si disminuyen las vueltas, el tiempo también va a disminuir. Ok, aquí estamos hablando entonces, ya vimos que a esto se refiere a proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque las flechas se mueven en el mismo sentido. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, ¿qué sucede si Juan aumenta la velocidad? A ver, si en lugar de recorrer los 1200 metros en 5 minutos, aumenta la velocidad, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? A ver, vamos a ver. Aquí, aumenta la velocidad. Ahí está, aumenta la velocidad. El tiempo Disminuye. disminuye. Sí, el tiempo disminuye. Ahí está. ¿Y qué pasa si Juan corre más lento? O sea, ¿qué pasa si Juan disminuye la velocidad? Va a aumentar el tiempo que se va a tardar. Ok, entonces el tiempo aumenta. O sea, si disminuye la velocidad, el tiempo aumenta. Entonces, ahí va para arriba. Ok, entonces, cuando nosotros vemos que las flechas se mueven en sentido contrario, entonces
la proporcionalidad es inversa. Entonces, arriba, en el primer ejemplo, tengo proporcionalidad directa y en el segundo tengo la proporcionalidad inversa. Entonces, cuando veamos un problema, tenemos que analizar para saber si es directa o inversa. Ok. ¿Cómo más voy a saber si es proporcionalidad directa o si es proporcionalidad directa? Entonces, vamos a ver tablas. ¿Qué pasa con las tablas? En la proporcionalidad directa tenemos esta tabla. Si checamos la distancia, 1200, 2400, 3600, la distancia va aumentando. ¿Qué pasa con el tiempo? 300, luego 600, luego 900, luego 1200. El tiempo también aumenta. Entonces, en una tabla, cuando las dos cantidades aumentan o las dos disminuyen, entonces la proporcionalidad va a ser directa, ¿sí? Y aquí otra forma de saber es que si nosotros dividimos, por ejemplo, la primera cantidad entre la segunda, vamos a ver que el resultado es 4. Y en la segunda, 2400 entre 600, también el resultado es 4. Entonces aquí, distancia sobre tiempo, esto ya lo vieron en física, es la velocidad. Entonces, aquí permanece constante. A esta constante, cuando dividimos las dos cantidades y tengo siempre la misma cantidad, a eso se le llama constante de proporcionalidad directa. ¿Qué pasa en la proporcionalidad inversa? Aunque vamos a ver, si tengo velocidad y tengo tiempo, vamos a ver que la primera cantidad aumenta. De 1 sube a 2, sube a 3 y 2 sube a 4. Y la segunda, de 1200, baja a 600, luego 400, luego 300. Entonces aquí está bajando. Entonces, como ven, aquí también las flechas están encontradas. Y aquí está mal, aquí dice dividir. No, ahorita lo corrijo. Al multiplicar cualquier valor de la segunda magnitud por su correspondiente valor de la primera, se obtiene siempre el mismo valor. Y vamos a observar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver aquí que al multiplicar 1200 por 1 son 1200, 600 por 2, 1200, 400 por 3, 1200. Entonces, cuando multiplicamos las dos magnitudes, obviamente por el correspondiente, siempre vamos a tener lo mismo. Entonces, cuando multiplicamos y es lo mismo, es proporcionalidad inversa. Y cuando dividimos y nos sale lo mismo, es proporcionalidad directa. Entonces ya estamos viendo otra forma de distinguir si la proporcionalidad es directa o es inversa. ¿Ok? En las gráficas, ¿qué pasa con las gráficas? Pues las gráficas es más sencillo. Si yo tengo que la proporcionalidad directa, siempre voy a tener una línea recta, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero siempre voy a tener una línea recta en la proporcionalidad directa. En cambio, en la proporcionalidad inversa, siempre voy a tener una curva hacia abajo. Siempre va a ser. Aquí no se nota mucho la curva porque son muy pocos valores, pero entre más valores tengamos, más se distingue que es una curva, pero esa curva va hacia abajo. Si nosotros vemos una gráfica de este tipo, va a ser proporcionalidad inversa. Entonces, ya vimos tres formas de distinguir la proporcionalidad directa de la proporcionalidad inversa. ¿Ok? Vamos a ver ahora el acomodo. El acomodo es muy, muy similar, pero hay que tener nada más mucho cuidado. En lo siguiente, esto es lo que quiero que se graben para toda su vida. Cuando hablamos de proporcionalidad, siempre vamos a tener la igualdad de dos divisiones o la igualdad de dos razones. Entonces, cuando es proporcionalidad directa o proporción directa, la pregunta la vamos a hacer
directo hacia abajo. O sea, la pregunta va a ir vertical del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner X es lo que quiero saber y B es el complemento de la pregunta. O sea, entonces aquí es ¿cuánto es AB? Y voy a tener aquí la información. Si C es AD, entonces aquí debemos de checar lo siguiente. Las unidades tienen que ir en forma, o sea, las unidades que están en el numerador tienen que ser las mismas y las unidades que están en el denominador tienen que ser las mismas. Es decir, las unidades que van acá arriba tienen, si son metros, la otra tiene que ser metros. Si son litros, la otra tiene que ser litros. Si son segundos, la otra tiene que tener segundos. O sea, las unidades tienen que ser igual ahí en el numerador, pero también en el denominador tienen que ser exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, ahí este va a ser el acomodo de la proporcionalidad directa. Y luego ya la resolución multiplicamos inclinado, B por C, y dividimos entre D y ya obtenemos el resultado. ¿Qué pasa con la proporción inversa? La proporción inversa, entonces ponemos la igualdad de las dos razones o la igualdad de las dos divisiones y vamos a poner la pregunta en forma diagonal. ¿Sí? Entonces primero va X, que es lo que quiero saber, y el complemento de la pregunta va a ir cruzado. O sea, ¿cuánto es AB? Y aquí es importante que pongamos C es AD, pero las unidades tienen que ir en forma vertical. ¿Sí? Entonces, las unidades que yo tengo aquí tienen que ser las mismas. Y las unidades que yo tengo acá tienen que ser las mismas. Entonces, chequen aquí. Esto es muy parecido, el acomodo, pero las unidades es lo importante, cómo lo vamos a acomodar. Ya si nos aprendemos esto, entonces vamos a poder hacer cualquier tipo de problemas. Ok, vamos a poner un ejemplo y quiero que, por favor, aquí quiero que ustedes me digan qué tipo de proporcionalidad es. Ok. Dice, un ciclista recorrió cierta distancia en 4 horas con una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Qué velocidad deberá llevar para recorrer la misma distancia en 5 horas? Ok. Entonces, yo les dije, primero se fijen en la pregunta. ¿Qué velocidad? Entonces me están preguntando velocidad. Y dice, para recorrer la misma distancia, es la misma distancia, la distancia no va a cambiar. Entonces la distancia yo no la tomo en cuenta. Pero me dice en 5 horas. Entonces aquí tengo velocidad y tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad y con el tiempo? ¿Qué pasa si cambia la velocidad? El tiempo va a cambiar, ¿verdad? Pero si aumenta la velocidad, ¿el tiempo qué va a hacer? Disminuir. Disminuir. Entonces, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Inversa. Inversa, exactamente. Eso es lo que quiero que ustedes distingan. O sea, si el tiempo y la velocidad es lo que estamos manejando, entonces, si el tiempo, o sea, yo quiero que se tarde más tiempo, la velocidad tiene que disminuir, ¿sí? O si la velocidad disminuye, el tiempo aumenta. Entonces, ya veo que es inverso. Entonces, aquí es muy importante saber que esto es la velocidad inversa. Entonces, ya sé qué es velocidad inversa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acomodar la pregunta y las unidades como vimos hace rato. Entonces voy a poner la igualdad de las dos divisiones y primero la pregunta va en diagonal porque es inversa. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad? La velocidad se mide en kilómetros por hora o en metros sobre segundo. Entonces aquí, ¿qué velocidad en kilómetros por hora? Y el complemento de la pregunta va cruzado en 5 horas. O sea, ¿qué velocidad debo llevar para tardarme 5 horas? Esa es la pregunta. Entonces, como es inversa, las unidades van en forma vertical. Entonces, de este lado pongo kilómetros por hora y de este lado pongo las horas.
que son los datos que me dan, que en 4 horas recorre la distancia a 60 kilómetros por hora. Entonces, como ven, ya está aquí el acomodo. Ya que lo supimos acomodar, entonces, para dejar la X sola, ¿sí? Para dejar la X sola, esta que está aquí, tengo que pasar el 60 para el otro lado, pero está dividiendo, lo voy a pasar para acá, multiplicando, ¿ok? Entonces, entonces va a ser, despejando de X voy a tener que X va a ser igual a 60 que va a multiplicar al 4, 60 por 4 horas, y esto se va a dividir entre 5 horas, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo yo la operación que tengo que hacer, pero hay que acordarnos que las unidades, cuando son iguales, se cancelan. Cuando son iguales en el numerador y en el denominador. Entonces, aquí tengo horas en el numerador y tengo horas en el denominador. Entonces, eso se cancela. Entonces, ya no se toman en cuenta. Entonces, multiplicamos 60 kilómetros por hora por 4, me va a dar a 240 kilómetros por hora. Y lo voy a dividir entre 5. Hago la división y voy a tener que la velocidad que debo llevar para tardarme 5 horas en lugar de 4 va a ser de 48 kilómetros por hora. Es decir, tengo que bajar mi velocidad a 48 kilómetros por hora para hacer el recorrido, en lugar de 4 horas, hacer 5 horas. ¿Sí? Entonces, como ven, es todo lo que hay que hacer. No hay mucha dificultad, pero sí es muy importante que veamos lo que estamos haciendo. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si vas a llenar una cisterna de agua, cuando le faltan 800 litros y después de 2 minutos a revisar se suministraron 56 litros, ¿cuánto tiempo tardará en surtir el líquido? ¿Ok? Entonces aquí vamos a revisar la pregunta. La pregunta me dice, ¿cuánto tiempo? Y el tiempo aquí se está manejando en minutos. O sea, ¿cuántos minutos me voy a tardar en surtir el líquido? ¿El líquido en qué se mide? En litros. Entonces, estamos hablando de minutos y litros. O sea, tiempo y capacidad. Entonces, tengo minutos y litros. ¿Qué pasa si aumento los minutos? ¿Qué va a pasar con los litros? Si aumento los minutos, ¿los litros van a ser más o van a ser menos? A ver. Bueno, ahorita son las... Ya. Pongan, por favor, nombre, grupo y número de lista ahorita en el chat, por favor. Pongan Bueno, ok. Por favor, vayan poniendo en el chat su nombre, grupo y número de lista. A ver, aquí, ¿quién me puede contestar? Necesito que me contesten, por favor, alguien. ¿Qué pasa si yo estoy echando agua? Entre más minutos, ¿voy a tener más litros o menos litros? Más litros, ¿no? Más litros, sí. O sea, entre más tiempo esté echando agua, pues más litros voy a tener. Entonces, sí, si aumentan los minutos, los litros también van a aumentar. Entonces, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Directa. Directa, ok, va a ser directa. Bueno, entonces, como yo ya sé que es proporcionalidad directa, por acá. Yo ya sé que esto es proporcionalidad directa, entonces voy a tener en cuenta el acomodo.
pongo, como sé que es proporcionalidad, porque a mayor minuto, mayor litros, es proporcionalidad directa, entonces voy a poner la pregunta de forma vertical, o sea, directamente hacia abajo. Y voy a poner, ¿cuántos minutos? Que es la pregunta, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos minutos voy a tardar en poner los 800 litros? ¿Sí? Entonces aquí vamos a checar las unidades. Como es directa, las unidades van en forma horizontal. Entonces, si arriba está minutos, voy a poner minutos del otro lado también. Y si abajo están los litros, voy a poner también abajo los litros. Entonces, ya así yo sé que el acomodo está correcto. Entonces, ahora sí, el 800 que tengo aquí, que está dividiendo, al pasarlo para acá, va a pasar multiplicando. Entonces, haciendo el despeje, voy a tener que la cantidad de minutos va a ser igual a 2m, lo voy a multiplicar por 800 litros y luego eso lo divido entre 56 litros. Y checamos las unidades. Los litros que están en el numerador son iguales a los litros que están en el denominador, por lo tanto se cancelan y no los tomo en cuenta. Entonces hago la multiplicación. 2 minutos por 800 puede tener 1600 minutos y lo divido entre 56. Al hacer la división voy a hacer que el tiempo va a ser igual a 28 minutos y medio. Es decir, si no hay cambio en el suministro de agua, para que se llene la cisterna va a pasar 28 minutos y medio o casi media hora se va a tardar en llenarse la cisterna de los 800 litros que le hace falta. Entonces, como ven, es todo lo que hay que hacer. Vamos a un tercer problema. Dice, si se ocupan 2.6 kilos de mermelada de piña para hacer 200 empanadas, ¿cuánta mermelada se ocupará para 700 empanadas? Entonces, aquí estamos hablando de empanadas y de mermelada. ¿Ok? Empanadas y mermelada. ¿Qué pasa si voy a hacer más empanadas? ¿Qué va a pasar con la mermelada? Va a acabarse más rápido. Sí, por eso, pero ¿voy a ocupar más mermelada o voy a ocupar menos mermelada? Es que aquí me dice cuánta se ocupará. Entonces, ¿voy a ocupar más o voy a ocupar menos? Si en lugar de hacer 200 empanadas, voy a hacer 700. ¿Qué pasa con la mermelada? ¿Voy a ocupar más o voy a ocupar menos? A ver. Si las empanadas aumentan... más. Ok. Si aumentan las empanadas que voy a hacer, también la mermelada que voy a ocupar va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de proporcionalidad tenemos aquí? Proporcionalidad directa. Muy bien, proporcionalidad directa. Ok, entonces nuevamente el acomodo, ponemos la igualdad entre las dos razones o la igualdad entre dos divisiones y voy a poner la pregunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántos kilos de mermelada ocupo para hacer 700 empanadas? Entonces, ok, aquí ¿cómo van a ir las unidades? ¿En forma vertical o en forma horizontal? A ver, jóvenes, ¿forma vertical o en forma horizontal? ¿Las unidades cómo van a ir? Horizontal. Horizontal. Entonces, si yo tengo en forma horizontal, entonces si yo tengo kilos arriba, voy a poner kilos arriba. Si yo tengo empanadas abajo, voy a poner empanadas abajo. Y ya, esto es lo más difícil de la proporcionalidad, es este acomodo. Si sabemos hacer el acomodo, ya todo lo demás está bien sencillo. Entonces, despejando, voy a tener que la cantidad de kilos que voy a ocupar de mermelada es 2.6K, lo voy a multiplicar por 700, porque el 700 está dividiendo, paso multiplicando, y lo divido entre 200 empanadas. Entonces, aquí tengo empanadas arriba y empanadas abajo, se cancelan,
y ya no los tomo en cuenta y hago ya las operaciones. 2.6 por 700 son 1820 kilos, pero esto lo tengo que dividir entre 200 y la cantidad de mermelada que voy a ocupar son 9 kilos con 100 gramos, o sea, 9.1 kilogramos. Y es todo lo que hay que hacer. Ok, vamos a ver si alcanzamos a hacer el próximo. Ok, se va a cortar, no hay necesidad de, como son 11 alumnos, son muy poquitos, por favor, pongan, si no han puesto su nombre en el chat, pónganlo ahorita, nombre, grupo y número de lista. Ok, para, ya no hay necesidad de que nos conectemos, pero vamos a tratar de terminar. Ok, se llenan 24 frascos con capacidad para 250 gramos, con mermelada de fresa. ¿Cuántos frascos de 300 gramos se pueden llenar con la misma cantidad de mermelada? O sea, la mermelada aquí no la voy a cambiar. Lo que voy a cambiar son los frascos. Ok, entonces tengo frascos y gramos. ¿Los frascos van a ser más grandes o más pequeños? Los frascos van a ser más grandes. Entonces, o sea, si yo pongo más gramos en los frascos, voy a ocupar menos frascos. ¿Sí? O si los frascos son más grandes, entonces, aquí vamos a ver que se trata de una proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de gramos en los frascos, voy a ocupar menos frascos porque la mermelada es la misma. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver el acomodo que es una proporcionalidad inversa y el acomodo va a ser en forma diagonal. Entonces, aquí voy a poner, ¿cuántos frascos voy a ocupar? Esa es la pregunta. ¿Cuántos frascos voy a ocupar? De 300 gramos. Y entonces, como es inversa, entonces las unidades van en forma vertical. Entonces, pongo frascos con frascos y gramos con gramos. Y ya tengo yo el acomodo. Entonces, despejando la X, voy a tener que el 24 que está dividiendo pasa multiplicando. Lo voy a multiplicar por 250 gramos y lo voy a dividir entre 300 gramos. Nuevamente, vemos que gramos arriba, gramos abajo se cancelan. Hago la operación 24 por 250 y me da 6,000 frascos, pero esto lo voy a dividir entre 300. Al hacer la división, veo que voy a ocupar 20 frascos. O sea, como ven, como va a tener más cantidad de mermelada los frascos, voy a ocupar menos frascos. Voy a ocupar 20 frascos nada más. ¿Dudas?